La palabra de Dios es pura, es verdadera y es eficaz y se ha estado cumpliendo, aunque usted no lo crea, últimamente. La palabra dice de Dios que en los tiempos posteriores habrán grandes desastres naturales, que habrán hambrunas, que habrán epidemias, pandemias más específicamente dice la palabra, que habrán guerras y rumores de guerra. En el último mes ha temblado en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Indonesia, en varios países del mundo. Pero lo más interesante es que la palabra nos dice que todo esto que estamos viendo son principios de dolores. O sea, esto se va a poner peor. Esto se va a encrudecer. Esto nos va a poner a que realmente nos aconductemos y nos pongamos a la brecha a acercarnos a Dios. Porque esto se va a acabar. Esto que usted está viendo va a dejar de existir, dice la palabra de Dios. Amén. Y en la Biblia hay una historia bien interesante de un hombre que me llamó mucho la atención. Yo quiero compartirla con ustedes en esta mañana. Yo quiero que por favor me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 8. El que no tenga una Biblia, levante su mano, por favor, que aquí con gusto se la suministramos. Libro de los Hechos, capítulo 1, perdón, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Amén. Que la vaya encontrando, se va colocando sobre las plantas de sus pies en reverencia a la palabra. Amén. Y leemos la palabra en esta mañana en la presencia del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y nos dice la palabra así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, sus 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra y oro para que en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, su hablando en esta mañana a nuestro espíritu, Señor. Aviva nuestro hombre interior y ayúdanos, Señor, a entender las riquezas de las profundidades de tu palabra, Señor. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. La palabra de Dios nos habla de este hecho tan sorprendente y tan maravilloso que pasó en la casa de Cornelio. Pero días antes a este evento, tiempo antes al evento de la casa de Cornelio, la palabra nos narra, específicamente en el libro 2 de Hechos, que había venido el derramamiento del Espíritu Santo sobre el aposento alto, sobre gente judía específicamente, sobre todos los apóstoles que estaban en ese momento y sobre 120 hombres. Y era la primera vez que había una manifestación tan poderosa del poder de Dios en una asamblea, en una congregación, en una iglesia. Y lo sorprendente aquí, que lo que sucedió en la casa de Cornelio es la primera vez que pasa en la casa de un gentil. Ustedes y yo, para el pueblo judío y bíblicamente, somos los gentiles, los que no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel hasta que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Entonces nos dice la palabra que hubo un encuentro, un derramamiento en la casa de Cornelio después de que esa visitación del ángel de Jehová, y que Cornelio hizo llamar a Pedro, y Pedro viajó de donde él se encontraba de, de, de Jope a Cesarea, donde estaba la casa de Cornelio. Dice que orando Pedro cayó el Espíritu Santo sobre todos los convidados o invitados o asistentes que estaban en la casa de Cornelio. O sea, pasó algo similar a lo que pasó en el aposento alto. Eso fue algo grandioso para el pueblo gentil en ese momento.
Pero lo interesante de todo esto era que Cornelio era un romano, era un centurión, era un hombre de guerra. Era un hombre que en su momento estaba al servicio de Roma y era un hombre de guerra. O sea, él estaba colocado en esa parte del mundo para custodiar y para guardar que se cumpliera lo que Roma decía. Sin embargo, este hombre escuchó hablar de Cristo porque da la casualidad que en esa época el Imperio Romano era una nación politeísta, tenían muchos dioses, inclusive veían y veneraban y exaltaban al César como un dios. Con todo eso, este hombre jamás se dejó confundir y entendió que el único Dios verdadero era Dios Padre, Dios Hijo y de Espíritu Santo. Y dice la palabra que aunque él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, ¿qué quiere decir? Que cuando habla de que era piadoso y temeroso, Cornelio tenía un profundo amor y un respeto y devoción hacia las cosas de Dios. Cuando le hablaban de Dios, él prestaba atención. Cuando le estaban hablando de Dios, él tomaba apuntes. Cuando estaban hablando de Dios, él estaba pendiente de lo que le estaban diciendo, porque sabía que ese era el camino, la verdad y la vida eterna. Cornelio no era cualquier hombre, era un hombre de guerra, pero también era un hombre con una profunda necesidad de Dios, con una profunda necesidad de encontrar el camino, la verdad y la vida eterna, con una necesidad que estamos teniendo toda la humanidad. Dice la palabra de Dios que no solamente Cornelio era un hombre piadoso, sino que hacía muchas limosnas al pueblo. Pero hay una particularidad en la vida de Cornelio que me llamó la atención. Dice la palabra que oraba siempre. O sea, Cornelio, aunque tenía muchas obligaciones, por ser un hombre de guerra, aunque estaba a cargo de un grupo de hombres, aunque tenía su casa, tenía sus negocios, porque dice que daba muchas limosnas al pueblo, los romanos no solamente devengaban su salario como empleados o como soldados de guerra, sino que también tenían la posibilidad de hacer negocios. Y él tenía plata, él tenía dinero, y dice que daba muchas limosnas, o sea, tenía ganados, tenía inversiones. La Biblia no es clara, pero lo único que sí dice claro es que daba muchas limosnas a los pobres. Pero a pesar de todo eso, que siempre oraba a Dios. Y el día, a la hora en que él se encontró con ese ángel de Dios, dice que era la hora novena del día, o sea, eran las 3 de la tarde en el momento en que el ángel de Jehová se le reveló a, a este hombre llamado Cornelio. Y lo más profundo, lo más tremendo de esto, es que dice la palabra que cuando se habla de que oraba siempre, esto significa, en el español es un adverbio de tiempo que significa en todo o en cualquier momento de una forma constante o perpetua. Esa era la vida de Cornelio. Cornelio iba para el trabajo e iba orando. Cornelio estaba en su casa y estaba orando. Cornelio tenía un tiempo libre y estaba orando. Mantenía una comunión constante con el cielo. Estaba enfocado. Él sabía que su vida estaba en la tierra, pero él sabía que su destino era los cielos. Él sabía que aunque él estuviera orando, Dios lo estaba escuchando. Y para la muestra lo que le dijo el ángel cuando se le reveló. Dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido tomadas en cuenta en el cielo. Es bien interesante lo que estaba pasando con este momento, en este momento, de lo que le estaba diciendo el ángel de Jehová a Cornelio. Tus oraciones. O sea, Cornelio era un hombre que insistía a mañana, tarde y noche en buscar la presencia de Dios. Era un hombre que ya se estaba haciendo conocer en el cielo, porque lo primero que le dijo el ángel, dijo, tus oraciones y tus limosnas han hecho memoria delante de Dios. Oiga, impresionante, porque era un hombre que no venía de una cultura judaica, sino de una cultura politeísta, y era una cultura que amaban a muchos dioses y querían a muchos dioses. Sin embargo, este hombre decidió poner su atención en el único Dios verdadero. Era un hombre que decidió, a pesar de todas sus obligaciones, a pesar de sus compromisos, a pesar de su familia, a pesar del esfuerzo, dice que oraba siempre, no sacaba pretexto, no sacaba argumento. Es que estoy cansado, es que se me olvidó. No, él oraba siempre. Él estaba siempre conectado con el cielo. No había tenido hasta ese momento una manifestación con Dios. Hasta ese momento no había sentido la presencia ni el fuego del Espíritu Santo de Dios, pero era un hombre que oraba siempre. En todo momento estaba tratando de conectarse con el reino de los cielos. En todo momento estaba haciendo de que Dios lo escuchara. ¿Qué quiere decir eso? Que oraba siempre con deseos y sin deseos de orar, porque él era un hombre común y corriente.
Tenía problemas, tenía dificultades, tenía negocios, tenía buenos días, tenía malos días, pero con todo eso, Cornelio siempre oraba, tuviera deseos o no tuviera deseos para orar. Para él era prioridad orar. Dice también la palabra, aunque estuviera cansado o sin cansancio, él sacaba tiempo para orar. Él antes de echar la siesta, primero oraba. Él antes de tener su momento de descanso, oraba. Cornelio oraba cuando tuviera hambre o sin tener hambre, siempre estaba buscando la presencia de Dios. Con sueño o sin sueño, Cornelio estaba buscando la presencia de Dios. Con problemas o sin problemas, siempre andaba orando, buscando la presencia de Dios. En abundancia o en escasez, Cornelio andaba buscando la presencia de Dios. En paz o en angustia, o sea, no había nada en las circunstancias de vida de Cornelio que le impidieran el privilegio de orar al Señor. Hermanos, si eso pasaba con Cornelio, tiene que pasar con nosotros. No puede haber nada en esta tierra que le robe el privilegio de buscar a Dios. No hay nada, hermano. Porque usted, hermano, por enfermo que está, usted se levanta a trabajar. Usted va a trabajar con dolor de estómago, con dolor de cabeza, usted se levanta a llorar. Usted se levanta a trabajar, pero para orar no. Si usted tiene problemas, se angustia primero y busca primero qué puede hacer, cómo soluciona, cómo saca prestado para pagar la renta, para desbarar el carro, para cumplir con su compromiso. Y luego es que si se acuerda, ora a Dios. No, Cornelio primero oraba. Primero ponía su causa delante de Dios. Primero pedía que la intervención de Dios viniera sobre su vida. Y eso es lo que dice la enseñanza de esta mañana. Que aprendamos y entendamos que tenemos que estar orando siempre, indiferente a las circunstancias de vida que estemos pasando. Porque problemas vamos a tener. Cornelio tenía problemas. Cornelio tenía obligaciones. Cornelio tenía compromisos, pero Cornelio tenía un amor fiel por el Señor. Dice que era fiel y devoto para con las cosas del Señor. Cuando usted ora con todo momento y en todo lugar, usted está mostrando fidelidad para con Dios. Usted está buscando que Dios intervenga en su vida. Y esto es lo que estaba haciendo Cornelio en ese momento. Cornelio había aprendido, sin conocer a Dios, sin tener una experiencia con Dios, había aprendido a colocar su vida, sus negocios, sus asuntos, su problemática en la presencia de Dios todos los días y a cada momento. Mi pregunta es, ¿cuántas veces al día estamos orando? ¿Nos estamos conformando con los 5 minutos de la mañana ahí en la puerta y salimos? Y sin embargo llegamos por la tarde derrotados, venimos descuadernados y antes hasta quejándonos con Dios. No me fue bien, no logré lo que pensaba, no logré el objetivo que quería, es más, hasta el carro se me varó. Pero si no oraste, si no pusiste tu vida en las manos del Señor, si no lo convidaste a estar contigo. Cornelio era un hombre que invitaba a Dios a que lo acompañara. Señor, necesito ir a aquella casa, necesito hacer aquel lugar, necesito ir a hacer una inspección, acompáñame. ¿Tú invitas a Dios en tu diario vivir? Porque quiere que Dios te ayude, quiere que Dios intervenga en tu vida, en tu situación, pero no lo invitas. Cuando tú oras lo estás invitando. Cuando tú oras lo estás involucrando en tu vida, lo estás involucrando en tu casa, porque la palabra de Dios me dice que Cornelio era un hombre piadoso con todos los de su casa. O sea, Cornelio le había predicado a su mujer, le había predicado a sus hijos. Usted le está predicando a sus hijos, hermano. Usted le está predicando a su esposa, le está predicando a los suyos, a sus vecinos, porque dice que después de que el ángel se le reveló, él mandó a un soldado, un hombre devoto. Cuando habla devoto, era un hombre que era también seguidor de Cristo. El que tuvo que haber evangelizado a ese romano tuvo que haber sido su jefe, el centurión. O sea, Cornelio las tenía claro. Él no había sido evangelizado todavía, pero él creía en el Dios vivo y verdadero. Y él sabía que si oraba algo iba a pasar, hermano. Yo le digo una cosa, hermano, si usted se compromete a orar mañana, tarde, noche, Dios se le va a revelar. Dios le va a abrir las ventanas de los cielos. Porque la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y es arrebatado por los valientes. Cornelio era un valiente para la oración. Él no se quejaba, él no sacaba pretextos para no orar. No, es que ahorita está muy tarde, no, llegué muy cansado, no, pobrecitico yo. Primero iba y lloraba y luego sí iba y descansaba. Antes de comer iba y lloraba. Después de comer iba y lloraba. Para Cornelio la prioridad de su vida era la oración. Ese siempre involucra muchas cosas, un espectro muy amplio en la vida de Cornelio. En todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda dificultad, Cornelio estaba orándole a Dios. No era cualquier tipo, no era cualquier hombre.
Mire lo que nos dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Otra persona también que oraba bastante. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, la pueden mirar en el televisor si quieren. Dice, Elí era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Impresionante. Cuando habla que era tan humano como cualquiera de nosotros, quiere decir que si Cornelio no tenía cuidado, al caerse se podía lastimar, se podía herir. ¿Qué quiere decir eso? Que Cornelio, Elías, si Elías no se bañaba también iba a oler a feo. Que si Elías no se cepillaba la boca, él iba a oler a feo. O sea, él era humano como usted y yo. Pero dice la palabra que él oró fervientemente. ¿Y qué fervientemente? Es un sentimiento de entusiasmo, pasión o devoción muy intenso hacia algo o hacia alguien. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros hemos perdido el fervor, la pasión por las cosas de Dios. El orar se nos hace lo más aburrido del mundo. No, qué pereza. No, qué sacrificio. Hermano, si usted no se apasiona por la oración como debe ser, usted y yo no vamos a crecer. Porque este hombre, dice la Escritura, que era tan humano, tan frágil, con tantas dificultades como las suyas y las mías, pero sin embargo, él oraba fervientemente. Para él era un privilegio orar, para él era una cosa de regocijo, era una alegría, era un gozo el poder orar, hermano. Para usted la oración es un fervor o es un cansancio. Porque para salir a trabajar salimos con fervor. Pero de una, primero el trabajo, pero con esa pasión que nos levantamos a trabajar, con esa pasión nos levantamos a orar, a poner nuestra vida, nuestra familia en las manos de Dios. Porque queremos que nos vaya bien, queremos que nuestros hijos crezcan, que sean juiciosos, pero no solo estamos poniendo a Dios en la mañana en la presencia. No lo estamos cubriendo con la oración, no le estamos diciendo, Señor, estos son mis hijos, tú me los diste, pero por favor cuídalos en su estudio. Esa es la obligación suya y es obligación mía orar por nuestros hijos toda la mañana. Señor, yo parto, pero aquí queda mi esposa, guárdala, protégela. Elías era un hombre que al momento de orar lo hacía con entusiasmo, con alegría, no buscaba pretextos. No, es que yo tengo que hacer y yo no puedo orar, sino un momentico, no. Elías oraba y fervientemente, con gusto, con pasión, con deseo. Había una llama en su corazón que lo motivaba a orar, hermano. Si usted no tiene esa llama en su corazón, quiere decir que usted no se ha podido conectar con el cielo. Porque cuando usted ora, usted debe entender que su presencia, su espíritu está delante del Espíritu de Dios hablando. Es la presencia suya, hermano. Es lo esencia. Usted está presentándole a Dios su necesidad, usted le está presentando a Dios su dificultad, usted le está presentando su agradecimiento a Dios en ese momento. Y si a usted no le da entusiasmo, que va a estar en la presencia de Dios, entonces ¿qué le da entusiasmo a usted? ¿Qué nos da entusiasmo a nosotros? Porque estar en la presencia del gran Dios, eso es un motivo de regocijo, de alegría, hermano. No todo el mundo tiene ese privilegio, pero Dios se lo permite a usted y a mí a través de la oración. Amén, amén. Queremos que Dios haga grandes cosas, pero no queremos invertir tiempo en Dios. Queremos que Dios nos ayude, nos prospere, pero no queremos invertirle nada a Dios. No, hermano, cuando usted pone a Dios en primer lugar, cuando usted pone a Dios por encima de todas las cosas, Dios te va a honrar, porque la palabra de Dios dice que Él honra a los que lo honran, hermano. Dios te va a honrar, hermano. Dios te va a exaltar el día en que tú lo exaltes a Él, el día que tú lo pongas a Él por encima de todo. Que el número uno en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu familia y en tu casa sea Dios. Tú vas a ver cambio en tu vida. Más antes no lo vas a ver, no lo vas a encontrar, no lo vas a experimentar. Cornelio experimentó lo que experimentó porque un día a las 3 de la tarde dice la palabra que estaba orando. No dice, no, y estaba acostado en una hamaca esperando porque estaba haciendo calor. Él estaba orando, hermano. Él estaba buscando el reino de los cielos. Él estaba buscando el rostro del Señor. Hermano, hay que sacar tiempo. Hay que buscar oportunidades para buscar el rostro del Señor. Cornelio dice la palabra que oraba siempre. ¿Qué quiere decir de siempre? Que Cornelio buscaba pretextos para orar.
Así estuviera bien, así no tuviera problemas, entrar y decirle, Señor, gracias porque todo está bajo control. ¿Qué haces tú cuando todo está bajo control? A dormir porque todo está bien. Cornelio no, yo, Señor, gracias porque todo, no hay guerra, mi casa está bien, hay abundancia, mi esposa está saludable, mis hijos están bien, estoy bien, Señor, gracias. Cornelio no esperaba que le llegaran los problemas para entrar a la presencia de Dios. Él buscaba motivos, razones, causas para entrar en la presencia de Dios. ¿Tú estás buscando motivos para buscar la presencia de Dios? ¿Tú estás buscando razones para encontrarte con Dios? ¿O qué tienes que esperar? Que venga una catástrofe a tu casa, que venga la enfermedad, que venga la crisis, que venga el desempleo para buscar la presencia de Dios. Aquí la palabra nos dice que Cornelio oraba siempre, hermano. La palabra lo dice, es clara, hermano. Nos dice que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. O sea, Elías no era un hombre sobrenatural. Él nació de una mujer, él chupó pecho, él también gateó, caminó, habló, pero que cuando llegó a una edad madura y consciente, entendió lo que era la oración. Aprendió a orar fervientemente. Amén. Vamos con otra enseñanza de otros hombres que también oraban fuertemente. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Esta versión que estoy leyendo, la Reina Valera, tiene un subtítulo que dice Jacobo muerto y Pedro encarcelado. O sea, las cosas estaban feas. No estaba nada bueno. O sea, eso no pintaba bueno por ningún lado. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Dice así la palabra. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Oiga, ¿lo estaban buscando para qué? Perdón, para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia dormía sin cesar. ¿Qué hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Hablamos primero de un hombre que se llamaba Cornelius, que era un gentil. Luego hablamos de un hombre de Dios como era Elías, y luego estamos aquí hablando de una iglesia que hacía sin cesar oraciones a Dios por un hombre, por su líder, por el apóstol. La iglesia no entró en pánico, aunque ya habían matado a Jacobo y el próximo que iban a matar posiblemente era Pedro. La iglesia se dedicó a orar. La iglesia oraba, dice la palabra, sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que mientras que unos oraban por la noche, otros madrugaban a orar, otros oraban en la mañana, otros oraban en la tarde y en la noche estaban orando, pero todo el mundo estaba orando. Esa es la finalidad de la iglesia. Eso no ha cambiado, hermano. La oración no ha cambiado. Ahorita el pastor está aquí, que soy yo, pero eso no es disculpa para que no estemos orando, no es pretexto, hermano. El mundo se está acabando, se están acabando las naciones. Ahorita nos están persiguiendo para tal vez sacarnos de este país. Es motivo, razón y causa para que usted y yo estemos orando, hermano. Por todos, no solamente por ustedes. Porque muchos nos han vuelto tan facilistas que solamente estoy orando por, Señor, ayúdame, socórreme, bendíceme. Primero yo, segundo yo y sobre yo mi sombrero y listo. Esta es la oración que hacemos muchos. No, hermano, hay que orar por todo el mundo. Por los de esta iglesia, por los que no son de esta iglesia. Por los que conocen de Cristo, por los que no conocen de Cristo. Esa obligación suya y mía de estar orando por todo el mundo, hermano. ¿Lo estamos haciendo? Porque es obligación de los que conocemos la verdad, orar, interceder y reclamar por los que no conocen la verdad. Dice la palabra que mientras que Pedro estaba encarcelado, toda la iglesia hacía oraciones sin cesar a Dios por él, hermano. Y sucedió un milagro impresionante, porque dice la palabra que mientras que ellos estaban orando a medianoche, llegó un ángel y despertó a Pedro. Usted lo puede leer más adelante en su casa. Y dijo, levántate, cúbrete con tu manto. Y cuando Pedro se cubrió con su manto, da la apariencia o da a entender que él quedó invisible, porque pasó por 4 grupos de guardias y nadie lo vio. Y las cárceles no eran tan amplias como hoy en día. Sin embargo, pasó por 4 puestos de control y no lo vieron. Dice que cuando llegó a la puerta principal se abrió y él salió.
Hermano, usted quiere ver milagros en su vida, ore. Usted quiere ver cambios en su vida, ore. Usted quiere que su situación financiera cambie, ore, hermano, no se queje, no busque pretextos para no venir a la iglesia, no se argumente para no orar, arguméntese para orar como hacía Cornelio. Él buscaba motivos para orar, para agradecer a Dios, para entrar en la presencia de Dios, hermano. Es que he trabajado mucho, no, es que tengo tantas obligaciones. Buscaba motivos para orar, hermano. Él no se dejaba cuestionar por lo que estaba viviendo. Él no se dejaba acomodar por la situación que le estaba tocando, sino que él oraba siempre, hermano. Él oraba siempre. ¿Sí me están entendiendo aquí? No, aquí están dormidos. ¿Están entendiendo aquí? Hermanos, para ustedes, para la iglesia es tiempo de orar, hermano. Es tiempo de reclamar, es tiempo de salir de ese adormecimiento, hermano. Esto es palabra de Dios. El bendecido de orar va a ser usted y su casa, no el pastor. La gente piensa que porque el pastor convoca oración, el único bendecido va a ser el pastor. No, va a ser usted y su casa, hermano. Si usted ora, la bendecida va a ser usted y su familia, su casa, su presente y su futuro, hermano. Porque el pasado ya no va a cambiar. Pero el día de hoy y mañana sí puede ser transformado por el poder de Dios. Amén. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios, significa vivir con un corazón unido a Dios todo el tiempo. Quiere decir que usted mantiene a Dios en su corazón. No estoy diciendo que no tiene a su familia, no estoy diciendo que no tiene a su esposa, que no tiene a sus hijos, pero por encima está Dios. Lo está involucrando en todo, en cada decisión, en cada paso, en cada acción, por todo motivo. Señor, guíame, Señor, acompáñame, Señor, enséñame, Señor, protéjame, Señor, ilústrame, Señor, dame capacidad. Eso es tener a Dios en su corazón. Eso es orar. Que pensamos que orar es solamente estar ahí de rodillas. Eso es una forma, eso es una manera de orar. Pero cuando usted está orando, cuando usted está viviendo, cuando usted está caminando, usted puede ir caminando y puede ir orando. Señor, voy para tal sitio, dame gracias, Señor. Señor, voy para mi trabajo, dame fuerzas, dame sabiduría. Señor, que yo sea de utilidad donde yo trabajo. Que mi trabajo, Señor, sea reconocido porque lo hago bien hecho. Que porque donde yo pongo mis manos prospera lo que yo hago. Esa va a ser la manera de orar. Es el orar sin cesar, es ver a Dios en cada parte de tu día. ¿Estás viendo a Dios a lo largo de tu día? ¿O estás viendo fastidio, fatiga, problemas, dificultades? Uy, allá viene este compañero de trabajo, no, y viene el supervisor. No, hermano, orar sin cesar significa que tú estás involucrando a Dios en cada parte de tu vida y en cada área de tu vida. Eso es orar sin cesar. Involucrarlo en cada decisión, en cada paso, en cada momento, hacerlo parte de tu problema, hacerlo parte de tu experiencia, hacerlo parte de tu alegría, pero también hacerlo parte de tu tristeza. Porque somos buenos cuando estamos en problemas. Lloramos, nos lamentamos, nos quejamos, pero cuando estamos bien, Dios no viene por acá, Dios no aparece por ningún lado. Orar sin cesar significa aprender a caminar de la mano con el Señor en medio de la tormenta o fuera de la tormenta. El Señor Jesucristo lo dijo. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos, porque separados de mí no podemos hacer nada. Separados de mí nada podéis hacer, hermano. Y si Dios lo dijo, si Jesús lo dijo, es cierto, hermano. Usted aprende a caminar de mano de Dios y su vida y su hogar van a cambiar. Su situación financiera va a cambiar, hermano. No es que usted tenga que trabajar más. No es que usted se tenga que buscar un part-time. No es que se tenga que llegar a inventarse negocios. Usted lo que tiene que hacer es buscar a Dios, hermano. Y lo poco que hace le va a alcanzar y le va a abundar y le va a tener de sobra para darle a los demás. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Aprender a caminar de la mano del Señor. Aprender a caminar de su mano, aprender a entender que separados de Él no podemos hacer nada, hermano. Eso lo entendió Cornelio. La Biblia no dice que Cornelio iba a algún templo, dice que oraba sin cesar. Él tal vez escuchó de un tal Jesús, tal vez escuchó de los apóstoles, porque la palabra dice que el ángel lo mandó llamar a Pedro. Le dijo, vaya y llama a Pedro que está en tal parte. Quiere decir que él no conocía a Pedro. Hay que discernir cómo fue la situación.
no le dijo, el ángel, no, manda a llamar a tu pastor Pedro. Dijo, manda a llamar a Pedro, que está en Jope, en la casa de un tal curtidor llamado Simón. Y él te dirá qué hacer. Cornelio no conocía de Dios, pero sí sabía que había una manera de conectarse con Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes y yo entendamos en esta mañana. Que si usted y yo no oramos, hermano, estamos perdidos. El mundo se está acabando a pedazos. Lo que pasó en Venezuela no es casualidad. No es porque sacaron a Chávez. Lo que pasó en Colombia no fue porque sacaron a Petro. Porque Cristo viene pronto, hermano. Cristo está a las puertas de venir, hermano. Y tenemos que ponernos pilas, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 23 al 26. Otra historia aquí bien interesante. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, lo que pasó aquí fue maravilloso, porque dice la palabra que Pablo y Silas habían sido azotados y mucho. En la época que le pasó esto a Pablo y a Silas, a la gente le azotaban hasta que le sacaban sangre. Si usted no botaba sangre, no le dejaban de golpearlo. Dice que los azotaron mucho. O sea, les dieron hasta que le sacaron sangre y no un poquito. Los hicieron sangrar de verdad. Y los pusieron en un cepo. Pero lo más maravilloso y lo más sorprendente, que en esa circunstancia que estaban de maltrato, de abandono, ellos tenían una buena actitud. ¿Estaban qué? Orando. No se estaban quejando. No estaban llorando. No estaban renegando. Estaban qué? Orando, hermano. Alabando. ¿Cuál es tu actitud cuando tienes problemas? Porque estos hombres estaban en un problema bien serio y los iban a ir a matar. Los han metido en lo profundo de un calabozo para dejarlos morir allá o sacarlos luego para matarlos. Pero ellos estaban ¿qué? Orando y alabando al Señor, hermano. Pablo y Silas entendieron que el hombre no podía hacer nada, pero que para Dios todo es posible. Amén. Y dice que sobrevino un terremoto, no fue un temblor, un terremoto, como lo que pasó en Venezuela, en Colombia o en Perú. Y que las puertas se abrieron y que las cadenas de todos se les cayeron. Hermano, ¿usted quiere que se rompa esa cadena de opresión? Que el Señor le dé libertad para caminar, para avanzar y para vivir. Ore. Amén, amén. ¿Usted quiere que el Señor rompa esa escasez, esa pobreza, esa miseria en que está viviendo? Hermano, ore. ¿Usted quiere que el Señor le dé paz? Ore. No se queje, no llore, no reniegue, alabe al Señor. Estos hombres estaban pasándola feo. Habían sido azotados y mucho, o sea, les habían dado vara con gusto. Ellos estaban allá gozosos, adorando y orando al Señor a medianoche. Y dice que todos los oían, o sea, ellos estaban a pulmón. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ellos no estaban alabando en voz bajita. Ellos no sentían vergüenza de lo que eran ni por lo que estaban padeciendo. Ellos estaban dándole honra, gloria y alabanza al Señor. Por causa del evangelio estaban siendo golpeados. ¿Usted se avergüenza de ser cristiano? Porque estos hombres no estaban avergonzados. Estamos sufriendo por Cristo y lo que nos viene, no importa lo que venga, Cristo es el Señor. Aleluya, amén, amén. Cristo es el Rey de Reyes. Estaban allá gritando, y alabado sea tu nombre. Ellos tal vez pensaban que esa iba a ser su última noche, pero querían hacerla inolvidable. Porque Dios te va a sorprender con lo que va a hacer en tu vida. Amén. Tal vez Pablo y Silas estaban diciendo, hermano, esta noche vamos a cantar hasta amanecer porque mañana no sabremos. Pero vamos a aprovecharlo, estamos con vida, aprovechemos ahorita porque mañana no sabemos. Pablo y Silas se dedicaron a orar. No a quejarse, no a lamentarse, no a buscar pretextos para no orar, porque pretextos los tenían todos. Estaban sangrando, estaban amarrados, estaban en lo profundo de un cepo, pero estaban ¿qué? Orando y alabando al Señor. Entonces, hermanos, tus circunstancias de vida no pueden definir tu relación con Dios. ¿Qué les estoy diciendo, hermano? Que no importa el problema que tengas, primero tiene que estar Dios en tu vida. No
No importa si estás enfermo, primero tiene que colocar a Dios en tu vida. Estás enfermo, ora al Señor. Estás cansado, ora al Señor. Estás en angustia, ora al Señor. Estás bien, todo está bajo control. Tus niños están bien, están estudiando, no tienes escasez, tienes abundancia. Sigue orando, hermano. ¿Has notado que pasas y como que las puertas se te abren? Sigue orando. Porque el día que se te cierren, se va a definir quién eres tú. Amén. Tu situación actual o tu problema no te pueden alejar de Dios. Al contrario, esto debería ser un motivo para orar más de lo normal. Eso es lo que pasaba con Cornelio. Cornelio nada le robaba el privilegio de orar. Ninguna ocupación, ningún compromiso, ningún problema, ninguna dificultad, ni el cansancio, ni la día, ni la mañana, ni la tarde, ni la noche, le impedían el privilegio de orar al Señor. Porque dice la palabra que oraba siempre, hermano. Tenemos que buscar motivos, hermano. Salgámonos de ese celular, salgámonos de eso, que el celular, y somos buenos para mirar el celular. Se nos pasan las horas. Concientizarnos que si no voltamos al celular estamos perdidos. No mires más tus circunstancias, pon tu mirada en el Señor. Amén. Cornelio no conocía de Jesús, pero lo había escuchado. No conocía de la iglesia, pero estaba orando. No conocía de la palabra, pero seguía orando. Hermano, usted tiene la palabra de Dios que es viva y eficaz. Aliméntese de la palabra de Dios. En la época de la iglesia primitiva no todo el mundo tenía el privilegio de tener una Biblia, porque lo que habían eran unos escritos, unos rollos. Usted tiene la Biblia, aliméntese. ¿Sabe por qué andamos todos descuadernados? Porque no nos estamos alimentando de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces cualquier cosa nos desanima. Cualquier cosa nos llama la atención, cualquier cosa nos desubica. Pero Cornelio, con todo lo que tenía, seguía orando a Dios. Seguía buscando la presencia de Dios. Aunque Elías era un hombre semejante a usted y a mí, oraba fervientemente, hermano. ¿Qué disculpa tiene usted y qué disculpa tengo yo para no orar? Ninguna. Que yo tengo niños chiquitos no es pretexto. Que yo tengo hijos grandes no es pretexto. Que estoy sola no es pretexto. No hay pretextos para no orar, hermano. Busque argumentos para orar. Amén. Dice la palabra de Dios que el profeta Daniel abría las ventanas de su cuarto hacia Jerusalén todos los días y se postraba 3 veces al día a orar sin importar las amenazas del rey. ¿A usted lo están amenazando para que no ore? ¿Le están diciendo cuidadito, ora aquí? Pues ¿por qué no oramos? Daniel estaba amenazado de muerte, pero a él le importó. Una cosa es el rey, otra cosa es mi Dios. Amén. Yo soy esclavo, pero mi Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él merece toda la atención, Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria. Y se postraba todos los días. Y dice la palabra que abría su ventana hacia Jerusalén y hablaba y oraba con Dios. Y no oraba bajito, sino que a él lo descubrieron fue porque oraba con fuerza, con ganas, con alegría, fervientemente. Eso es lo que Dios quiere, que usted le ponga fervor a la oración, que usted entienda que cuando usted abre su corazón, está poniendo su corazón delante de la presencia de Dios. Eso es lo que usted hace con la oración. Libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 6. Ya voy terminando. Pero es por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Hay algún santo aquí? Amén. ¿Solo uno? ¿Santo? ¿Hay algún santo aquí? Amén. Hermano, ore. Aquí nos dice la palabra. Por esto orará a ti todo santo. ¿Hay un santo aquí? Amén. No, pero con esa alegría, no, mucho. Que venga Cristo, hará quedar aquí más de la mitad. Amén. ¿Hay algún santo aquí? Amén. Hermano, aquí tiene que tener, oiga, pónganse serios. ¿Están dormidos o qué le pasa? ¿Hay algún santo aquí? Miran al vecino, miran al techo. Diga amén, hermano. Por esto orarán a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser allá. Usted y yo somos santos, fuimos lavados, redimidos. Tal vez a usted ya se le olvidó, pero sus pecados ya fueron borrados en la cruz del Calvario. Eso le da a usted motivo y razón para orar siempre, hermano.
Usted ya no es un malhechor. Usted ya es un hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre del Cordero. Y por eso nos dice la palabra, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Usted es un santo, ora. Usted es un redimido, ora. Usted es un hijo de Dios, ahora, ora. Ore, hermano. Para ir concluyendo, tenemos que aprender a orar aunque todo esté bien. Tenemos que aprender a orar aunque tengas mucha abundancia. Tenemos que seguir orando aunque tengas mucha paz, aunque tengas mucha abundancia de salud, para que cuando llegue el mal, la escasez, la tribulación y la enfermedad, te puedas mantener orando. Porque ¿qué Pablo decía? He aprendido a estar saciado como sé lo que es tener hambre. Sé lo que es tener abundancia, como sé lo que es no tener nada. Por todo y en todo, en Cristo me glorifica. Hermano, si usted no aprende a orar estando bien, cuando está en la crisis, pero es que mucha gente se suicida. ¿Usted no ha visto? En este país, hace unos 13 años, yo llevo 12 años aquí, unos 14 años aquí, hubo una crisis económica. Mucha gente se acostó millonaria. Se acostaron hoy millonarios y al otro día amanecieron pobres. Hubo una caída en la bolsa de millones. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo la gente? Se destapó la cabeza. Porque se les acabó su fortaleza, se les acabó su esperanza, se les fue la paz. Entonces, si usted no aprende a ser agradecido cuando está en la abundancia, cuando llega la crisis se quiere matar. Se quiere tomar un veneno, se quiere botar de un puente, se quiere cortar las venas o se quiere ahorcar. Pero si usted en la abundancia, en la paz, en la prosperidad, en la salud, está orando, el día que llegue la crisis, usted se va a gozar. Señor, en tus manos estoy. Dios dio, Dios quitó, en todo sea tu nombre glorificado, dijo Job. Job no se lamentó, le habían quitado 10 hijos. Había perdido toda su riqueza y aparte de eso tenía una sarna desde la cornilla de la cabeza hasta las plantas de sus pies. Pero con todo eso dijo, Señor, tú diste y tú quitaste, por todo tu nombre sea glorificado. Eso es orar, hermano. Y si usted no aprende a desarrollar esa virtud, ese talento, esa habilidad de estar orando, el día que esté en la prueba usted no sabe qué va a hacer, hermano. Aprenda a desarrollar, que usted sea un Cornelio que está buscando motivos y razones para orar. Amén. Conclusión, vamos a orar como dice la palabra de Dios, a orar sin cesar. Vamos a orar en esta mañana. Gloria a Dios, Señor, por tu palabra.